Esperanto es una lengua construida, un idioma artificial. De todos los idiomas artificiales en el mundo, el esperanto es el más usado. Tiene entre 100.000 y 2 millones de hablantes. Sí, hay mucha diferencia entre estos números, porque es muy difícil saber un número exacto. El esperanto no es idioma oficial de ningún país, y hoy en día se puede aprender relativamente fácil gracias a Internet. Por eso no es fácil decir cuántas personas lo hablan, igual que no es fácil decir cuántas personas en el mundo saben tocar el piano o jugar el ajedrez. Por eso el número de hablantes del esperanto puede ser aún más grande de lo que se piensa. Pero es más fácil saber el número de hablantes nativos del esperanto. Sí, has oído bien, esta lengua construida tiene un poco más de 1000 hablantes nativos, es decir, personas que lo aprendieron de niños. Pero ¿cómo es posible que un idioma artificial tiene hablantes nativos? Se trata de familias donde los padres hablan esperanto y decidieron hablarlo con sus hijos e hijas desde que nacieron. Obviamente estos niños crecían como bilingües, aprendieron a la vez el esperanto y el idioma del país donde vivían. Y ahora, ¿por qué deberíamos aprender este idioma? ¿Qué puede aportar el esperanto a tu vida? Se trata de una lengua construida y no es oficial en ningún país, ¿verdad? Pues en este vídeo vas a ver 3 cosas interesantes que te pueden motivar a estudiarlo, y después vas a poder decidir si en tu caso merece la pena aprenderlo o no. Número 1. La comunidad esperantista. En casi todas las ciudades grandes del mundo existen asociaciones de los hablantes de esperanto. A pesar de que el número de los hablantes no es muy grande, muchos están dispuestos a ayudarte si quieres aprender este idioma, ya sea compartiendo consejos y materiales de estudiar o hablando contigo para que puedas practicarlo. Igual la cosa más interesante de la comunidad esperantista es Pasaporta Servo. Estas palabras significan servicio de pasaporte. Se trata de una lista de personas de diferentes partes del mundo que están dispuestas a aceptar en su casa huéspedes esperantistas. Normalmente reciben personas de forma gratuita entre 1 o 2 días, o a veces más tiempo. La única condición es hablar esperanto. La lista existe también en el internet y se actualiza con frecuencia. Cada año, en verano, la Asociación Universal de Esperanto organiza el Congreso Universal en diferentes ciudades del mundo. 2000 personas que en promedio participan en estos congresos se reúnen durante algunos días para discutir varios temas. Para todos que hablan esperanto, esto es una oportunidad de practicar el idioma y conocer muchísimas personas de todo el mundo. Número 2. Es un idioma fácil. El esperanto fue creado precisamente para ser muy fácil de aprender. Hay gente que dice que es 10 veces más fácil que el inglés. Esto depende mucho de la persona que lo aprende, de circunstancias y de otras cosas. Pero la gramática del esperanto es, sin duda, una de las más regulares. ¿Qué quiere decir esto? El esperanto es un idioma creado y por eso todo sigue las reglas gramaticales. Otros idiomas tienen muchísimas excepciones de las reglas, como por ejemplo el inglés, pero el esperanto no tiene estas excepciones. El idioma usa alfabeto latino y tiene 6 letras adicionales: ch, j, 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 sh, u. Las reglas de pronunciación también son simples. Aunque estas letras pueden parecer raras, los sonidos que representan se usan en muchos idiomas europeos. Esperanto tiene muchas palabras que vienen de otros idiomas. Muchas de ellas vienen del latín u otras lenguas romances. Por ejemplo, fácil se dice facila, hierro es ferro, verde es verda, caballo, chevalo, agua, aquo. Todo esto hace el esperanto un idioma fácil de aprender, sobre todo para los hispanohablantes. Número 3. Es más fácil aprender otros idiomas si hablas esperanto. Y no solo porque tiene palabras de otros idiomas como inglés, francés e italiano. Hay otra cosa importante que te va a ayudar en aprender cualquier otro idioma del mundo. Déjame explicártelo. Ya he mencionado que el esperanto es muy fácil de aprender. Todo el proceso de aprendizaje puede ser bastante corto y finalmente vas a hablar el idioma. Pues precisamente por pasar por este proceso de aprendizaje vas a saber cómo se aprende un idioma. Si tienes esta experiencia con el esperanto, vas a saber usarla cuando aprendes otros idiomas también. Seguramente has oído que a las personas que hablan muchos idiomas se les da cada vez más fácil aprender un idioma nuevo, si ya pueden hablar otros. Porque con cada idioma aprenden cómo aprender. Por eso, aprender el esperanto puede ser primer paso si quieres empezar a aprender otros idiomas. Sobre todo porque no es difícil. Y si consigues aprenderlo, tu autoestima también crece, porque sabes que es posible aprender un idioma nuevo. Si ahora quieres empezar a estudiar esperanto, puedes echar un vistazo a algunos enlaces en la descripción de este vídeo. Si todavía no estás seguro, te cuento otras cosas interesantes de este idioma. El idioma fue desarrollado por el médico polaco Zamenhof en el siglo XIX. Hoy en día, el número más grande de hablantes del esperanto tienen Brasil, Francia y los Estados Unidos. También existe un número significante en España, México e Italia, pero hay hablantes en casi todos los países del mundo.
La idea inicial del Esperanto fue crear un idioma internacional para facilitar la comprensión entre naciones diferentes. Aunque el idioma existe desde el siglo XIX, no siempre tenía la misma popularidad. Últimamente se ha vuelto muy popular gracias a la aparición del Internet y más comunicación internacional. Y esto es todo. Me voy a despedir hablando en Esperanto. Mia nomo estas Marko, kaj mi kore salutas vin. Ĝis la revido.